Hola a todos, en esta clase veremos sucesiones de Cauchy en medida y el teorema de Riesberg, que similarmente como teníamos en reales, toda sucesión de Cauchy converge. Vamos a tener un resultado análogo en la convergencia en medida que nos dice que cualquier sucesión de Cauchy en medida converge en medida. Vamos a definir primero estos conceptos. Definición 1. Sea Fn una sucesión de funciones medibles. Decimos que Fn es de Cauchy en medida, a veces lo abreviamos como c.mu. Si para cualesquiera epsilon y eta mayores que 0 existe un n0 tal que para cualesquiera n y m mayor o igual que n0, la medida del conjunto de x tal es que la distancia de fn en x menos, bueno, a fm en x es mayor o igual que epsilon es menor que eta. Es decir, la medida de estos conjuntos donde fn y fm distan más que epsilon los podemos hacer tan pequeños como queramos. Es una interpretación. Y análogamente al caso que tenemos en reales, va a suceder algo similar en la convergencia en medida. Tenemos el lema 1, que nos dice que si Fn converge a F en medida, entonces Fn es de Cauchy en medida. Vamos a ver la demostración. Sean epsilon mayor que 0 y eta mayor que 0. Como el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los x tales que fn en x menos f en x en valor absoluto es mayor o igual que epsilon medios, converge a cero, por definición de convergencia en medida, ¿no? Tomando epsilon medios como el número positivo, para el cual se cumple esta propiedad. Entonces, existe un n0 en los naturales tal que para cualquier n mayor o igual que n0, la medida de los x tales que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon es menor que eta medios. A esto le voy a llamar 1. Notemos que el conjunto de x en x tal es que la distancia de fn en x a fm en x es mayor o igual que epsilon va a estar contenido en los x en x tales que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon medios unión los x tales que fm en x menos f en x en valor absoluto es mayor o igual que epsilon medios. Es un argumento similar al que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Con la desigualdad del triángulo. Es completamente análogo este argumento, entonces no nos adentraremos tanto en eso. Y por un argumento similar que hicimos por su aditividad y esta contención, tenemos que la medida de x en x tal es que fn en x menos fm en x es mayor o igual que epsilon medios va a ser menor o igual que la medida de cada uno de estos conjuntos de la unión.
Entonces, si tomamos n y m mayores o iguales que n0, pues vamos a tener que la medida de cada uno va a ser menor que eta medios. Esto por 1. Y bueno, entonces ya vimos que para cualquier epsilon mayor que 0 y eta mayor que 0 existe un n0 tal que para cualesquiera n y m mayores o iguales que ese n0, la medida de los x tales que fn en x menos fm en x en valor absoluto es mayor o igual que epsilon es menor que eta. Por definición tenemos entonces que la sucesión es de Cauchy en medida. Eso terminó la demostración del lema. Ahora veremos una proposición un tanto técnica, pero que será de gran utilidad para probar el teorema de Riesval. Prácticamente estos enunciados nos van a dar la conclusión del teorema. Primero, tenemos la proposición 1. Sea Fn una sucesión de Cauchy en medida. Entonces sucede lo siguiente. Primero, existe una subsucesión Fn sub k de la sucesión original, tal que si definimos EK como los X tales que Fnk más 1 en X menos Fnk en X en valor absoluto es mayor o igual que 1 entre 2 a la K, tenemos que la medida de K es menor que 1 entre 2 a la K. B. Si definimos Fp como la unión desde K es igual a P hasta infinito de EK y P cualquier natural, entonces tenemos que la medida del límite superior de los En, que equivalentemente es igual a la medida de la intersección de los Fp, tenemos que esta medida es igual a 0. Y si tomamos I mayor que J y J mayor que P, entonces tenemos que Fn sub J en X menos Fn I en X es menor o igual que 1 entre 2 a la J menos 1 para cualquier X en X menos Fp. Y finalmente tenemos que Fn sub k converge uniformemente en X menos Fp para todo P en los naturales. Esto nos será más útil adelante, además del teorema de Riesval, para ver convergencia casi uniforme, que veremos más adelante en la siguiente clase. Vamos a ver la demostración. Sea K en los naturales y epsilon K igual a eta K como 1 entre 2 a la K. Entonces, existe n mayúscula K en los naturales tal que para cualesquiera n y m mayores o iguales que este nk, se tiene que la medida de los x tales que fn en x menos fm en x es mayor o igual que 1 entre 2 a la k, va a ser menor que 1 entre 2 a la k. Es decir, tomamos eta igual a epsilon y lo hacemos con, bueno, lo definimos como 1 entre 2 a la k. Hasta ahorita no hemos hablado de subsucesión, pero ya tenemos una propiedad que acabamos, ¿no? Que es que la medida de este k es menor que 1 entre 2 a la k. Entonces hay que definir con detalle la subsucesión. Tomamos
N1 igual a N1 mayúscula, perdón. Y NK igual a el máximo entre NK menos 1 más 1 y NK. Ya hemos hecho esta construcción anteriormente. Tenemos que NK es menor que NK más 1 y además como NK más 1 es mayor o igual, bueno, en realidad es mayor que NK y NK es mayor o igual que N sub K, se tiene que NK y NK más 1 son uno de los N y M que cumplen esta condición. Entonces, para estos se va a cumplir esta propiedad. Entonces, para NK más 1 y NK, la medida de los X, tales que FNK más 1 en X menos FNK en X es mayor o igual que 1 entre 2 a la K, es menor que 1 entre 2 a la K. Y esto, pues, por definición, es la medida del conjunto EK. Y con esto terminamos la demostración de A. Vamos a ver B, que nos dice que tomando este conjunto FP, tenemos que la medida del límite superior de los N, que es igual a la medida de la intersección de los FP, es igual a 0. Notemos que la serie de las medidas desde que K es igual a 1 hasta infinito, la medida de EK va a ser menor o igual que la suma desde que K es igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la K por el inciso A. Y sabemos que esto es una serie geométrica que converge, y en particular converge a 1. Entonces estamos diciendo que la suma de esto es menor o igual que 1. Luego, por el lema de Borel-Cantelli, tenemos que si la suma de las medidas de unos conjuntos son finitas, entonces la medida del límite superior es igual a 0. Pero por definición el límite superior es la unión sobre los naturales sobre las intersecciones de los K mayores iguales que P de los EK, que esto es igual a la medida de la unión sobre P en los naturales de los conjuntos FP por definición de FP. Y con esto concluimos la primera parte de B. Ahora, sea X
en el complemento de FP, que el complemento de FP lo podemos ver como la intersección sobre los Ks mayores o iguales que P de los complementos de los EK. Entonces, como X está en el complemento de EK para todo K mayor o igual que P, tenemos que FNK en X menos FNK más 1 en X menos FNK en X es menor que 1 entre 2 a la K. Luego, si tomamos I mayor que J y mayor que P, tenemos de esta desigualdad que voy a llamar 2, que el valor absoluto de FNI en X. Entonces, FNJ en X, primero lo podemos ver como una suma telescópica. La suma es de que K es igual a J hasta I menos 1 de la suma de FNK más 1 en X menos FNK en X. Por desigualdad del triángulo, esta es la suma de que es igual a J hasta I menos 1 del valor absoluto de FNK más 1 en X menos FNK en X. Y por 2, cada uno de estos términos de la suma son menores que 1 entre 2 a la K. Entonces, menor que la suma de que es igual a J hasta I menos 1 de 1 entre 2 a la K. Y esto va a ser menor que la serie a partir de J hasta infinito de 1 entre 2 a la K. Nuevamente es una serie geométrica, pero empezando desde K. No es muy difícil ver que esto es igual a 1 entre 2 a la J menos 1, lo cual demuestra el inciso B. Ahora vamos a demostrar C. Del inciso B tenemos que para cada P en los naturales E I mayor que J mayor que P, tenemos que FNJ menos FNI en X es menor por 1 entre 2 la J menos 1. Ahora, sea epsilon mayor que 0. Y N1 tal que 1 entre 2 a la N1 es menor que epsilon.
sea n0 el máximo entre P y N1. Entonces, si I es mayor que J y mayor que N0, tenemos que I es mayor que J y mayor que P, en particular porque J es mayor que N0 y N0 es mayor o igual que P. Y entonces podemos aplicar la desigualdad de arriba. Y como J es mayor que N0, este 1 entre 2 a la J menos 1 va a ser menor que 1 entre 2 a la N0 menos 1. Pero N0 a su vez va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la N1 menos 1, que va a ser menor que 1 entre 2 a la N1. Y esto es menor que epsilon. Además, esta cota no depende de X, solo depende de P y de epsilon. En ningún momento hay dependencia de X. Luego, si I es mayor que J y mayor que N0, esta distancia es menor que epsilon para todo X en X menos FP. Esto implica que Fn sub k es uniformemente de Cauchy. En el conjunto X menos FP. Y de los cursos de análisis real, tenemos que cualquier sucesión uniformemente de Cauchy converge uniformemente. En particular, Fn sub k converge uniformemente. Ser uniformemente de Cauchy. Y con esto terminó la demostración de la proposición 1. Ahora veremos en forma el teorema de Riesweil, que nos dice lo siguiente. Teorema 1. Sea Fn una sucesión de Cauchy en medida. Entonces va a existir una subsucesión Fn sub k y una función medible tales que A. Fn sub k converge a F casi donde quiera y B. Fn converge a F en medida. Aquí lo importante es que estamos tomando la sucesión original, no la subsucesión. Entonces, vamos a ver la demostración. Y vamos a ver primero A. Sea Fn sub k la subsucesión dada
por la proposición 1. Sea E igual al conjunto de la intersección de los FP por la proposición 1, inciso B, tenemos que la medida de E es igual a 0, donde hicimos uso del lema de Borel-Candelli. Además, como x menos E es igual a la unión de los x menos fp, p en los naturales, y fn sub k converge a f uniformemente. Bueno, más bien, aún no hemos definido f, ¿no? Entonces, solo sabemos que estos fn sub k convergen uniformemente. En x menos fp para todo p en los naturales. En particular, si converge uniformemente, converge puntualmente, es decir, la sucesión de las funciones evaluadas en x converge para todo x en x menos fp. Luego, fn sub k evaluado en x va a converger en x menos c, que es la unión de los complementos de los fp, y convergen cada uno de ellos, pues va a converger en la unión de todos ellos también. Entonces, como esta sucesión evaluada en x converge, definimos f de x como 0 si x está en E, y como el límite cuando k tiende a infinito de fn sub k en x si x está en el complemento de E. Luego tenemos que f de x es igual a el límite cuando k tiene infinito de fn sub k para todo x en x menos c, y además la medida de E es igual a 0. Luego f converge, fn sub k converge a f casi donde quiera, pues converge fuera de un conjunto de medidas 0. Notemos además que f es medible, pues también la podemos ver como el límite cuando n tiene infinito de fn sub k por la característica del conjunto x menos c. Es otra manera de ver a f como
esta función, porque cuando x está en E, esta característica vale 0, y entonces todo es 0. Y entonces estamos viendo a f como límite puntual de funciones medibles. Bueno, una vez visto esto, pues ya vimos que la subsucesión converge a una función f casi donde quiera. Ahora vamos a ver b. Vamos a ver que la sucesión original converge en medida a f. El primer paso es ver que la subsucesión solita converge a f. Entonces, de la proposición 1, inciso b, tenemos lo siguiente. Que para cada p, en los naturales, fni, bueno, cada p en los naturales, ei mayor que j mayor que p, fni menos fnj en valor absoluto es menor que 1 entre 2 a la j menos 1. ¿Ok? Entonces, si tomamos límite conforme i tiende a infinito, pues ya sabemos que fni converge a f y entonces tomando límite en esta desigualdad, f de x menos fnj en x, valor absoluto es menor que 1 entre 2 a j menos 1, que a su vez va a ser menor que 1 entre 2 a la p. Y todo esto es válido si x está en el complemento de fp. Esto le voy a llamar 3. Y bueno, sea epsilon mayor que 0 y p en los naturales, tal que 1 entre 2 a la p es menor que epsilon medios. De 3 se sigue que si j es mayor que p, entonces el conjunto de x en x tales que f de x menos fnj en x es menor que 1 entre 2 a la p, es menor que epsilon medios. Esto implica, bueno, antes que nada, si x está en el complemento de fp, ¿no? Esto implica que el conjunto de x en x tales que la distancia de f en x
a fnj en x es mayor o igual que epsilon medios, está contenido en fp. También lo podemos ver por complementos, ¿no? Estamos viendo que este conjunto con menor que epsilon está contenido contiene al complemento de fp. Porque vemos que para cualesquiera x en x menos f de en x menos fp cumplen esta desigualdad. Con complementos invertimos toda esta contención. Luego, para todo j mayor que p, la medida de este conjunto, pues x en x, es que la distancia de f en x a f en j en x mayor o igual que epsilon medios, va a ser menor o igual que la medida de f de p por monotonía, y sabemos que la medida de fp va a ser menor que la medida de ep, que es menor o igual que 1 entre 2 a la p menos 1, pero 1 entre 2 a la p menos 1, primero lo podemos ver con 1 entre 2 a la p por 2. Entonces esto es menor que epsilon medios por 2, que es igual a epsilon. Esto implica que el límite, cuando n tiene infinito, de la medida de estos x, tales que f en x menos f en j en x es menor o igual que epsilon medios, es igual a 0. Como epsilon mayor que 0 es arbitraria, tenemos que fnj o fnk, como lo quieran ver, bueno, aquí es el límite conforme j tiene infinito, tenemos que fnj converge a f en medida. Ahora, vamos a ver que la asociación original converge a f en medida. Entonces, sea eta mayor que 0, como fn es coche en medida, existe n0 en los naturales, tal que para todo n mayor o igual que n0, la medida de los x tales que fn en x menos fm en x mayor o igual que epsilon es menor que eta. Primero para n y m mayor o igual que n0, y también pues vamos a tomar epsilon menor que 0. A esto le voy a llamar 4. Ahora, ¿cómo? fnj converge a f en medida, existe n1
en los naturales tal que para todo j mayor o igual que n1, la medida de los x tales que fnj en x menos f en x es mayor o igual que epsilon medios es menor que eta. Entonces, sea n mayúscula el máximo entre n0 y n1. Antes de continuar, la desigualdad anterior le voy a llamar 5. Sea j mayor o igual que n. Entonces, por un lado tenemos que nj va a ser mayor o igual que j, es propia de las subsucesiones, y que es mayor o igual que n, que es mayor o igual que n1. Y de 4 y 5 tenemos que la medida de los x en x tales que fn, bueno, luego poner fj para ser consistentes, menos f en x es mayor o igual que epsilon medios, perdón, 2 epsilon por el mismo argumento que hemos estado repitiendo. Esto es menor o igual que la medida de los x tales que fnj en x menos fj en x mayor o igual que epsilon más la medida de los x tales que fnj en x menos f en x es mayor o igual que epsilon, todo en valor absoluto, y tenemos que cada uno de estos términos es menor que eta y eta, que es igual a 2 eta. Aquí nos quedaron un poco desfasados las constantes, pero epsilon y eta son arbitrarios. Luego, como son arbitrarios, pues no importa esta constante 2, ¿no? Tenemos que el límite conforme j tiende a infinito de la medida de estos x se va a 0. Y como epsilon mayor que 0 es arbitrario, tenemos que fj converge a f en medida. Puse j para ser consistentes con la notación, pero si no, pues podemos tomar fn. Y con eso terminamos la demostración del teorema de Weisweil y la clase de hoy. Gracias por su atención.